Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos en este acto tan especial para el IAA. Para mí es un placer estar aquí, conducir este evento. Me voy a presentar muy brevemente. Yo soy Alba Fernández Barral, soy la directora de comunicación de CTAO, el observatorio internacional más grande del mundo para la astronomía de rayos gamma, en la que, de hecho, el IAA pues, juega un papel muy fundamental, liderando, por ejemplo, pues, proyectos de desarrollo de software, análisis de datos y también científicos. Bueno, hoy estamos aquí por algo que sucedió hace 50 años. Hace 50 años, un grupo de pioneros y pioneras tuvo una idea. Decidieron comenzar una aventura que yo definiría como tan emocionante como loca en aquel momento. Quisieron fundar aquí en Andalucía, en Granada precisamente, un instituto dedicado a la astrofísica, dedicado a la exploración espacial, dedicado a dar respuesta a los enigmas más grandes del universo. Fácil, ¿no? Bueno, creo que nadie puede pensar que esta es una tarea fácil. Uy, ¿no se escucha? Sí. Bueno, decía, esto yo creo que nadie puede pensar que es una tarea fácil, y mucho menos lo era en aquel momento. Estamos hablando de 1975, una época en la historia de España en la que apenas había desarrollo en el campo de la astrofísica. Pero 50 años más tarde, esta idea, esta aventura, tiene nombre propio. Y además un nombre que se escribe con mayúsculas en el campo, que es el Instituto de Astrofísica de Andalucía. El IAA, que es un centro que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha mantenido en estas 5 décadas no solo a la vanguardia del desarrollo tecnológico y científico, sino que además se ha convertido en un referente tanto a nivel nacional como a nivel internacional en astrofísica. Y cumplen 50 años. Y 50 años pues es una edad muy importante, es un aniversario muy especial. Y los compañeros y compañeras del IAA han querido celebrarlo publicando un libro de conmemoración junto con la editorial CSIC, en donde recorren estas 5 décadas, esta evolución del instituto, todos sus hitos tecnológicos, sus hitos científicos. Y hoy lo estamos presentando en lo que creo que es el mejor espacio posible, aquí en el pabellón Fundación Caja Rural Granada, en el corazón de la Feria del Libro de Granada. Y digo esto porque la Feria del Libro de Granada y el IAA han estado vinculados desde hace ya muchos años. Desde hace ya 8 ediciones, el IAA organiza el área de la ciencia, que la tenemos aquí. Más tarde se juntó en esa organización la Estación Experimental del Zaidín o el Parque de las Ciencias. Si no la conocéis, si no habéis visitado el área de las ciencias, que imagino que no ha sucedido, la tenéis justo aquí detrás y yo os animo encarecidamente a que vayáis porque siempre hay actividades maravillosas que combinan muy bien las letras, la cultura y la ciencia. Tener un área dedicada a la ciencia en una feria del libro realmente no es muy común. Y yo, de hecho, hasta me atrevería a decir que es un rasgo distintivo de la Feria del Libro de Granada. Y esto se lo debemos a una persona que tengo aquí sentada y que bueno, le invitaré a subir, a Nani Castañeda, en unos segundos. Nani fue el director de la Feria del Libro desde el 2015 hasta el 2021, es gestor cultural, además sé que es un amante de la divulgación específicamente científica y mutante, creo que eso ya de manera general, ¿no? En el 2016, Nani tocó a la puerta del IAA con esta idea, con esta propuesta de organizar un área dedicada a la ciencia aquí.
Así que creo que bueno, es la persona perfecta para hacer la introducción oficial de este libro que recorre los primeros 50 años del IAA. Así que, Nani, cuando quieras, por favor. Gracias, Alba, gracias. ¿Se me oye? Sí, vale. Bueno, pues efectivamente, sí, tienes razón. Se preguntarán ustedes qué coño hago yo aquí. Con esto lleno de astrofísicos y efectivamente yo estoy aquí. Alba decía que estamos aquí porque hace 50 años pasó algo y yo estoy aquí porque hace casi 10 años pasó algo, ¿no? Ese algo que pasó, la culpa la tiene este libro que tengo aquí en la mano y me voy a dejar que os lea un trocito del libro y luego os explico por qué, ¿vale? La presbicia. Yo era un joven rockero, eso también pasó hace muchos años. Buena parte de la diferencia entre un agujero negro y una estrella surge de una simple cuestión de densidad, con la gravedad enfrentada a fuerzas que se le oponen. La fuerza gravitatoria que ejerce un objeto dado depende de su masa y de su grado de compacidad. Así, una estrella como el Sol, con una masa de 2 por 10 elevado a 30 kilogramos y un radio de 696.000 kilómetros, ejerce una fuerza gravitatoria que permite mantener ligado al sistema solar, pero tal como se ha comentado en el capítulo anterior, que no voy a leer, si su masa estuviera concentrada en tan solo 3 kilómetros, si su radio fuera 232.000 veces más pequeño que el que tiene en realidad, la fuerza de la gravedad sería tan monstruosa que se convertiría en un agujero negro. La fuerza gravitatoria siempre encuentra una fuerza que es más preponderante o incluso se opone a ella. En un átomo, los electrones cargados negativamente son atraídos por el núcleo atómico, formado por protones y neutrones, que se encuentra cargado positivamente. La fuerza nuclear fuerte, responsable de mantener unidos a los protones y los neutrones que coexisten en el núcleo atómico, es de hecho 10 elevado a 30 veces más intensa que la gravitatoria. Y únicamente en las grandes escalas, en las grandes distancias y en las estructuras del universo de gran tamaño, la gravedad puede competir en igualdad de condiciones e incluso hacerse dominante y hasta puede que invencible. ¿Por qué sucede esto? A grandes escalas, las cargas positivas y negativas se cancelan entre sí, de modo que las fuerzas eléctricas también tienden a cancelarse. Pero la gravedad nunca lo hace. Conforme más masa disponible haya y más concentrada esté, mayor será el campo gravitatorio. ¿Está claro, no? Bueno, para vosotros está clarísimo, porque sois todos astrofísicos o físicos. Para el resto de los seres humanos normales y corrientes que andamos por la calle, no está tan claro. Yo, efectivamente, empecé a leer este tipo de cosas y ahora os voy a explicar por qué. Hace falta que viajemos en el tiempo, una cuestión muy física y muy astrofísica, unos 10 o 11 o 12 años, y os comento un poco de dónde viene todo esto. Me gustaría no tener que hacerlo leyéndolo, pero si no lo leo, va a costar trabajo que diga todo lo que tengo que decir. Y así que voy a intentar leerlo como si estuviera en la barra de un bar, que es una de las cosas que mejor se me da en la vida, ¿vale? He contado esta historia cientos de veces y desde hace mucho tiempo, casi tanto como años tiene el sistema solar. Un poco menos quizá, no mucho, aunque Silvia me regañe, me diga que son muchos más y que nos lo ha explicado ya 3 millones de veces en sus publicaciones. Hubo un momento en mi vida que me cansé de leer. Bueno, no de leer, me cansé de leer novelas y de leer ensayos e historia, que es mi hábitat natural por mi formación y porque me encanta. Y en este momento me refugié en la física y la astrofísica. Siempre me había encantado la ciencia. Veía cómo de Carl Sagan en VHS, y eso me admitiréis que es de medalla de oro. Y en concreto me encanta la ciencia del universo. Nunca la entendí, por eso abandoné farmacia y me fui a letras, pero aun sin entenderla me parece fascinante y me hace sentir tan pequeño que me relaja y hace que se me olvide el mundo que tengo alrededor, ¿no? Y mis preocupaciones diarias. Estaba por tanto, en mi momento científico particular y leía bastantes ensayos divulgativos de astrofísica. Me acababan de nombrar director de esta feria del libro y andaba comprando y devorando una colección sobre los misterios del universo de RBA. Y aquí. Uno de esos misterios, con un nombre tan fascinante como enigmático, es por supuesto los agujeros negros.
Tengo la manía personal de abordar los libros sin leer nunca la sinopsis ni la biografía del autor, en el caso de que vaya en algún sitio o solapa del libro. La verdad es que en este caso la sinopsis del autor no estaba por ningún sitio, ni su biografía. Pero al acabarlo y darle la vuelta, allí ponía Anchón Alberdi, Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. El libro me había flipado, claro. Y yo pensaba que estaba leyendo al primo hermano chico de Stephen Hawking. Y es verdad que el nombre era raro de cojones, pero desde luego británico no. Anchón Alberdi. Instituto de Astrofísica de Andalucía. Eso no será el edificio ese del cohete que hay al lado de la casa de mi madre, ¿no? He pasado por allí unos 10 millones de veces desde que pesaba 40 kilos como ahora e iba cada día a la Ave María de la Quinta a cursar mi EGB. Sí, aquello era algo de física y el libro que me estaba leyendo parece que era de un tipo del centro en cuestión. Hasta ese momento yo no había conocido a nadie del IAA y en caso de conocerlo no era consciente. Claro ejemplo de esto entenderán ustedes que es nuestro querido Dani Guirado, al que por supuesto que conocía, pero que jamás, nunca, nadie, ni bajo tortura, diría en un pub a las 3 de la mañana, horario habitual en que yo me encontraba siempre con Dani Guirao. Repito, jamás, nunca, nadie diría que Dani Guirado es astrofísico. El resto es historia viva. Yo tenía clarísimo que la ciencia es cultura, para mí de hecho es hasta humanidades, porque el conocimiento para mí no entiende de divisiones y por tanto tiene que formar parte de la Feria del Libro de Granada. Increíblemente, y 10 años después, aquí estoy, aquí están ustedes, aquí estamos todos, en la feria y a escasos metros del área de ciencia que comanda el Instituto de Astrofísica de Andalucía y bien orgulloso que estoy de ella. La segunda parte de la historia es aún más entrañable. Llamé por teléfono al instituto, entré en la página web, una página web antigua y bastante horrorosa, vi un departamento, una sección, un pequeño espacio en el que ponía Anchón Alberdi y un teléfono fijo. Y llamé al teléfono fijo desde mi despacho y para su desgracia lo cogió. Sobre la marcha le solté un discurso de 2 pares de eso, sobre lo divino y lo humano, que si ya estaba harto de tanto anatema y cerramiento, que la ciencia tenía que formar parte de la cultura y por supuesto de la feria, que la gente se equivocaba, que la feria tenía que dinamizar todo el conocimiento posible y arte en general, que su libro estaba muy bien, que me había encantado, pero que la edición de RBA era un asco. Y algunas lindezas más. Cuando por fin pudo hablar él, solo me preguntó: ¿pero tú eres Nani Castañeda, el de Niños Mutantes? Y nació el amor. En ese momento el director era Pepe, no Anchón. Me convocaron a una reunión en la que estuvieron ambos, junto a Emilia y Silvia, y allí me di cuenta rápidamente de que estaban bastante más locos que yo. Montamos esta área, que fue un acierto y un éxito desde el primer año, y acabamos estrellando un meteorito en la plaza del Ayuntamiento hace un par de septiembre. Los he visto hacer de todo por la ciencia. Me he reído como un niño chico viendo Camino a Congreso, su maravillosa serie. Y creo que son únicos como divulgadores científicos y divulgadores de aquello que se investiga en su centro. Casi siempre con medios muy justos y mucha magia. Y aclaro esto porque, como cuenta Emilio en el capítulo Un viaje de historia de este libro, en 1992, algunos locos del IAA, como Emilio Alfaro, que está por ahí, tuvieron la salvaje idea, en Boston tuvieron la salvaje idea de hacer charlas semanales divulgativas y dejar que la gente mirara por un telescopio desde la azotea del departamento. Y algunos locos del IAA que pasaban por allí soñaron con este centro y de aquellos locos y de aquellos lodos, estos barros. Tan importantes sois los investigadores como los que nos ayudáis a entender lo que investigáis. El Instituto de Astrofísica, nuestro IAA, está de cumpleaños, se nos hace mayor, aunque ha cumplido solo sus primeras 50 vueltas al Sol. La ciencia, para mí, creo que para todos nosotros, nos salva y la astrofísica nos pone en nuestro lugar. Es de unas pequeñas sabandijas en una esquina fea de la Vía Láctea que no es más que otra esquina sin importancia del cosmos. Palabras y conceptos como cosmos, universo, magnetar, bosón, estrellas de neutrones, materia oscura, energía oscura o el puñetero gato que se muere y no se muere a la vez, se nos quedan muy grandes a todos los que no somos como vosotros y abandonamos las matemáticas en las integrales tras sufrir tinta china para lograr entender las derivadas.
Por eso es doblemente necesaria vuestra existencia y más aún vuestra exigencia para entender y poner en entredicho constantemente todo eso que no entendemos los demás y, más importante aún, todo aquello que ya se da por hecho en la ciencia. Los 260 miembros del IAA sois nuestros superhéroes de barrio, como diría otro estratosférico como nota musical, en este caso, Kiko Veneno. Los superhéroes de los vergeles sois vosotros. Y en el caso de mi madre también, porque sin entender de física nos lanzaba las zapatillas desde la cocina y nos daba en la frente estando nosotros en el salón tras un vórtice impredecible e incalculable de casi 360 grados. Este libro es la constatación de esa heroicidad, en un esfuerzo descomunal de Silvia López de la Calle y todos los compañeros que la acompañan, que no me quiero ni imaginar para ordenar todo lo que en él se describe del universo y de los 50 años de la institución y del centro investigándolo. Pero del libro, mejor no habláis vosotros. Viva la ciencia, viva la astrofísica, vivan los libros, que viva el Instituto de Astrofísica, pero como eso es muy largo, que viva el IAA y la madre que os parió. Muchas gracias, Nani. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me quedo en muchas gracias. Creo que no puedo añadir nada más de valor a esa pedazo de introducción, la verdad. Ahora os comparto yo, pero mi historia es mucho más corta y mucho más interesante. Cuando venía para aquí, venía pensando cómo definiría este libro, ¿no? No es una novela, pero sí que tiene un tono novelesco. No es un libro de divulgación científica, pero sí que nos acerca la ciencia de una manera accesible. Y tampoco es una historia de aventuras, pero nos cuenta una aventura bastante extraordinaria. Entonces, como no sé cómo definirlo, me vais a permitir que pida ayuda y le voy a pedir a Antxon Alberdi, director del IAA, que suba aquí al escenario y me ayude a dar con algunas respuestas. Sí. Bueno, bienvenido al escenario, Antxon. Gracias. Tengo un montón de preguntas. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, tengo post-its en el libro. Pero voy a empezar con una pregunta muy general, un poco para ponernos a todos en contexto. Si hubiese aquí alguien del público que por lo que sea no sabe nada del IAA, ¿tú cómo lo definirías? ¿Qué es el IAA? Pues lo voy a hacer en una frase. El IAA es un instituto de investigación en astrofísica y ciencias del espacio y las tecnologías que lleva asociadas, pero lo traduzco de una manera mucho más sencilla. Es un instituto en el que hacemos física, conocemos las leyes que manejan el comportamiento, ¿vale? Pero en un escenario muy particular, que es el cosmos. Me encanta. Además es como una descripción así cortita, muy de Stephen Hawking, ¿no? Del universo en una cáscara de nuez, el IAA en una cáscara de nuez. Esto lo podemos usar, es perfecto. Tira. No, iba ya a entrar dentro del libro. Sí. Si tienes algo que decir, dilo ahora o calla para siempre, no, porque... Fíjate que lo que quiero decir es que el universo es un escenario para hacer física muy particular, por dos razones. Primero, porque manejamos un único elemento esencialmente, que es la luz que emiten los objetos astronómicos. Y a través de la interpretación de esa luz que recibimos, tratamos de conocerlos. La luz en el sentido más amplio, no solo la luz que ven nuestros ojos, la luz a lo largo de todo el espectro electromagnético, la luz a lo largo de todas las energías. Y en los últimos años no solo eso, tenemos otros mensajeros cósmicos, como son las ondas gravitacionales, como son las partículas, etc., ¿no? Y eso lo hace particular. Y segundo, fíjate, yo diría que en la astrofísica nunca somos capaces de reproducir un experimento, porque el cosmos es continuamente cambiante y eso hace que cada vez que lo estamos observando tengamos que tener en cuenta que ya es diferente al anterior. Perfecto. La verdad es que ese sentido cambiante del universo es una de las particularidades más interesantes, ¿no? Sí. del campo.
Me voy a meter dentro de las hojas de este libro y voy a empezar, de hecho, leyendo directamente una frase que escribe Silvia López de la Calle, una de las principales autoras, quien escribió el capítulo principal de este libro, y dice lo siguiente al principio del libro. A lo largo de las siguientes páginas voy a contaros, por un lado, 5 décadas de un centro de investigación y, por otro, un universo entero, con sus planetas, cometas, nubes de gas, estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias. Un propósito ambicioso que en una primera fase pareció inalcanzable. Anchón, ¿cómo se gestionó este proyecto, este libro que Silvia definía al principio como inalcanzable? Bueno, pues yo creo que, como todo en la labor de un científico, se gestionó con curiosidad, se gestionó con inteligencia, se gestionó con mucho trabajo y se gestionó con mucha ilusión. Y para eso hubo que poner de acuerdo a mucha gente, ¿no? Inicialmente a nuestra unidad de cultura científica del instituto, para tratar de planear cómo lo íbamos a generar. Segundo, una vez que definimos los contenidos, con la brillantez de Silvia, que ha sido capaz de hacer una crónica. Este libro es una crónica, una historia y muchas historias. Una crónica de lo que hemos ido aprendiendo e investigando a lo largo de todos estos años. Es una historia porque estamos conociendo de alguna manera lo que es la historia de nuestro universo, con las distintas aportaciones que han ido haciendo todos los investigadores que han pasado por el IAA. Pero son muchas historias, porque lleva además asociada todas las vivencias de un grupo de gente maravillosa. Aquellos pioneros, aquellas 4 personas que inicialmente cogieron y se subieron a Sierra Nevada, al Observatorio del Mojón del Trigo, para realizar las primeras observaciones. Pues esta crónica, esta historia y estas historias las hemos podido poner de forma única en un libro además que hemos pretendido que tenga un diseño muy particular. Quiero agradecer a Susana Aguilera de Verbena, de la editorial, porque han hecho una labor de diseño perfecta y preciosa para que quede un libro realmente atractivo. Quiero agradecer también también queríamos que tuviera una componente profesional seria, con lo cual hablamos con la editorial CSIC, con la Vicepresidencia de Cultura Científica del CSIC, de manera que la editorial CSIC es la que se ha hecho responsable de la publicación de este libro, lo cual le da también pues, un nivel de seriedad y de compromiso importante. Y luego pues, todos los compañeros a los cuales hemos ido acudiendo para que hagan sus aportaciones, y sobre todo a todos estos compañeros que han ido aportando a lo largo de los años su contribución, ¿no? que es al fin y al cabo lo que está reflejado en esta crónica, en esta historia y en estas historias. Has dicho una frase que me encanta, que es todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Aquí en 180 páginas habéis resumido 50 años, un universo entero. ¿Qué ciencia nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues nos vamos a encontrar realmente de todo. Vamos desde lo más cercano hasta los confines del universo. Se hace un recorrido a lo largo de todo el contenido, mostrando aquellos temas en los que hemos trabajado y aquellos temas en los que hemos aportado desde el IAA un avance en el conocimiento. Podría destacar muchos de ellos, ¿no? Pero me vais a permitir que me centre únicamente en algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, hemos sido capaces de orbitar un cometa. No solo de orbitar un cometa, hemos sido capaces de aterrizar en un cometa. Hemos sido capaces de estudiar el sistema solar, estudiar sus componentes, desde la atmósfera de la Tierra hasta los planetas, sus atmósferas, conocer también los cuerpos menores del sistema solar, descubrir los exoplanetas también con diferentes métodos. Hemos estudiado los embriones estelares, a partir de los cuales, de dónde se han formado las estrellas, ¿no? Hemos estudiado los sistemas protoplanetarios, otros sistemas como los nuestros, en los cuales tenemos sistemas planetarios, ¿no? con tipos de planetas muy diferentes. Hemos estudiado cómo se forman las estrellas en el centro de nuestra galaxia. Hemos estudiado también grandes muestras de galaxias que nos han ayudado a ver cómo evolucionan y establecer las diferencias en función de sus propiedades. Hemos estudiado también, nos hemos acercado al motor central de estas galaxias y hemos obtenido las primeras imágenes de agujeros negros.
en fin, todo un campo desde lo más cercano, como te he dicho, desde la atmósfera de la Tierra, que todavía seguimos estudiando, desde esos momentos iniciales que se estudiaban las distintas especies que habitan nuestra atmósfera y que se estudiaban con los primeros fotómetros aquí en el mojón del trigo, ¿no? Y luego ya con los cohetes de sondeo, pues como te digo, hasta llegar a los confines del universo, ¿no? A mí me encantaría que la conversación durase 3 horas, porque cada uno de estos ejemplos que has dado me parecen fascinantes y muy emocionantes. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Me gustaría que durante la conversación hablásemos de algunos de ellos, pero me gustaría ahora como empezar un poco por los orígenes, del IAA. Antonio Arias, un músico granadino, definía de una manera cariñosa al IAA como la NASA del Zaidín. Lo que no mucha gente sabe es que, de hecho, el IAA, sus orígenes están en Madraza. Y os voy a leer una frase muy breve de uno de esos pioneros, de uno de esos miembros casi fundadores del IAA, que definía ese grupo. Es Emilio Alfaro, que lo tenemos hoy aquí, y decía lo siguiente: éramos un grupo variopinto, inquieto e inestable, pero con muchas ganas de hacer cosas. Hoy aquí, en el público, los hemos visto también antes de sentaros, tenemos a muchos de esos miembros de ese primer grupo, ¿no? Tenemos a Víctor Costa, a Eduardo Bataner, a Rafael Garrido y, por supuesto, al autor de este capítulo, a Emilio Alfaro, que veo que ya está sonriendo y creo que ya sabes por dónde voy, Emilio. No sé si le podemos dar un micro a... ¿Está? Ah, perfecto. Pues, Emilio, te tengo que hacer a ti esta pregunta. ¿Cómo fueron los orígenes del IAA? ¿Cómo era aquella época? Bueno, fue una época que yo lo diría como una fluctuación cuántica de la ilusión. Es decir, fue un momento en el que España estaba saliendo de una dictadura, había incertidumbre, pero una incertidumbre ilusionada. Hubo una fluctuación cuántica, como en la de esto del universo, y en realidad yo siempre he considerado que éramos una camada de gatos de Rödinger. Es decir, o sea, no sabíamos si existíamos o no, aquí están ellos. Es decir, había un momento en el que ni siquiera sabíamos si estamos, si no estábamos, nos reunían, oye, y nos han quitado, ya no existimos. Efectivamente, a partir de un cierto tiempo la ilusión pudo más, y bueno, yo estoy encantado de cumplir 50 años en este instituto, que es algo singular y divertido. Bueno, creo que no se podría describir mejor y me voy a coger todas estas metáforas por la próxima charla divulgativa. O sea, sin créditos, ¿eh? Las voy a usar directamente. Anchón, desde esa época que describía ahora Emilio hasta donde estamos hoy, el instituto ha evolucionado muchísimo y como cualquier instituto, como cualquier organización, ha tenido momentos más difíciles, momentos más bonitos. Habéis tenido grandes momentos como la acreditación de Centro de Excelencia Severo Ochoa. ¿Cómo ha ido creciendo el IAA en estos años? Pues ha ido creciendo continuamente, lo que pasa es que esos ritmos de crecimiento han sido muy diferentes a lo largo de los años, ¿no? Desde esos pioneros, ¿no?, que yo creo que es necesario mencionarlos, ¿no?, a José María Quintana, que fue el director fundador del instituto, Ángel Royán, Pilar López de Coca, Víctor Costa, Rafael Garrido, Emilio Alfaro, Antonio Delgado, luego llegó Mariano Moles, que nos acompaña por aquí, Rafael Rodrigo, otros muchos, ¿no? Perdonad si estáis alguien más por aquí, se me está olvidando el nombre, es el peligro de dar nombres, ¿vale? Pero en fin, yo creo que sí que es bueno hacerlo y reconocerles, ¿no? Yo creo que el instituto ha ido siempre creciendo porque siempre ha querido competir haciendo la mejor ciencia. Y eso ha sido, yo creo, una constante a lo largo de todos los años, ¿no?
para una charla que tengo que dar el próximo viernes, he estado mirando los primeros artículos que publicó el Instituto en diferentes campos de trabajo. El primer artículo que publicó el Instituto fue en el año 1976 y los coautores son Pilar López de Coca y Ángel Royán, precisamente sobre la variabilidad en la luz que emiten las estrellas. En el 1978, por ahí está Eduardo Bataner, publicaron Eduardo y Pepe Juan López Moreno, que también está por ahí, Pepe, perdona, que no te he nombrado antes. Ellos publicaron también el primer estudio sobre la composición atmosférica de diferentes componentes, ¿no? Y ese fue un artículo que publicaron. Y el primer artículo en Star Galáctico, ahora que veo a Mariano Moles, fue en el año 1982. Bueno, de ahí el instituto ha ido creciendo y a lo largo de su historia ha publicado más de 7.200 artículos. El año pasado publicó 426 artículos, que significa que publicamos que todos los días del año sale un artículo en el IAA. Y todo ello ha llevado, como tú bien has dicho, a la consecución de la mención de excelencia Severo Ochoa del Ministerio de Ciencia. La obtuvo por primera vez en el año 2018 y la renovó en el año 2023. Pieza clave en la obtención de esa mención Severo Ochoa fue Isabel Márquez, nuestra compañera, directora científica del proyecto, que hoy no nos acompaña, pero sí nos acompaña. Desde luego yo la tengo aquí conmigo y estoy convencido que todos vosotros también. O sea que un beso para ella. Y el Severo Ochoa ha tenido un efecto transformador en el instituto. ¿Y en qué sentido un efecto transformador? Pues lo ha tenido en el sentido que hemos sido capaces de atraer talento internacional. Hemos sido capaces de generar una participación en grandes proyectos internacionales. Hemos aumentado nuestro impacto científico. Hemos creado un programa de formación único. Hemos rejuvenecido al instituto. Hemos mejorado nuestra visibilidad internacional. Hemos reforzado este compromiso que tenemos además con la sociedad y nos hemos convertido, sin ninguna duda, en un instituto de referencia nacional e internacional. No, el número que estabas dando ahora, 7.200 artículos, un artículo al día. Sí. Y aparte, cabe destacar que no son artículos cualquiera, sino que son artículos en revistas de impacto, en artículos de calidad, que precisamente pues ayudan a teneros como ese referente, como decíamos al principio, nacional e internacional, ¿no? Por dar una cifra, más del 90%, más del 91% de hecho de los artículos del instituto son artículos en el cuartil 1 y en el decil 1, o sea, entre los 25 o 10% más citados. Y, o sea, que eso es el mejor indicador, ¿no? No, es impresionante realmente. Sigo hablando del crecimiento del IAA. En estas hojas se nos cuenta que el IAA nace pues, alrededor de un pequeño telescopio que estaba en Sierra Nevada, pero que hay un momento que el IAA tiene la necesidad de tener su propio observatorio y nace así el Observatorio de Sierra Nevada, el OSN. A la vez, en Almería, muy cerquita de aquí, el Max Planck, un instituto alemán, instala el Observatorio de Calarato, que actualmente pertenece al CSIC, a la Junta de Andalucía, y que vosotros, el IAA, gestionáis científicamente. Dos observatorios aquí en Andalucía situados en lugares estratégicos con cielos excepcionales. Yo sé que tenemos hoy aquí a representantes de estos observatorios. Tenemos a Pablo Santos, que es el director del OSN, y tenemos a Gilles Bergon, que es astrónomo de soporte del Observatorio de Calarato. Igual que a Emilio, ahora os toca hablar a vosotros. Y os voy a hacer la misma pregunta a los dos. Hablábamos de la evolución del IAA en 50 años, pero el cielo y su calidad en estos 50 años también ha cambiado. Y un tema que a día de hoy es muy relevante es la contaminación lumínica. ¿Cómo afronta este desafío, cómo afrontan vuestros respectivos observatorios este desafío de la contaminación lumínica? Bueno, buenas tardes. El Observatorio de Sierra Nevada está situado, lo vemos ahí, en un lugar muy especial. Está relativamente cerca de la ciudad de Granada y es cierto que con el paso de los años desde la fundación del observatorio, pues el cielo ha ido empeorando porque la ciudad ha ido creciendo, los pueblos limítrofes también. Está en mitad de una estación de esquí y muchas veces hay esquí nocturno también.
las máquinas pisanieves, los Reatrack, pues también por la noche trabajan pisando la nieve. Entonces, es complicado afrontar esta contaminación lumínica. Sobre todo afecta la parte oeste y noroeste. Se pueden observar objetos que no estén hacia este sitio, se pueden usar filtros que corten la contaminación lumínica, pero ahí estamos perdiendo luz de los telescopios, estamos desaprovechando los telescopios. Entonces, lo que nos queda es intentar concienciar tanto a las autoridades como a la gente de la importancia de este cielo. De hecho, Sierra Nevada tiene uno de los cielos más especiales en todo el planeta, por ejemplo, respecto a la cantidad de vapor de agua que tiene. Eso es algo que para observar en ondas de radio, por ejemplo, el radiotelescopio IRAM 30 metros está aquí por esa razón, ¿no? Porque es un cielo espectacular. Se intenta concienciar a las autoridades, se intenta concienciar a toda la población. Medimos también la contaminación lumínica. Se creó una oficina cuya representante está aquí, una oficina para proteger la calidad del cielo nocturno. Y digamos que eso es lo que se hace. Gilles, yo creo que en representación de Calar Alto, va a contar algo muy bonito de qué cielo podríamos tener y relacionado con algo que todos hemos sufrido hace muy poco, que ha sido el apagón de finales de abril, y cómo afectó a cómo veíamos las estrellas o cómo pudimos ver las estrellas ese día. Gracias, Pablo. Pues efectivamente hemos tenido esta oportunidad hace pocos días de disfrutar de un cielo oscuro como nunca, casi desde que nació el observatorio. Os recuerdo que Calar Alto tiene un punto común con el observatorio, con el IA, es que hace 50 años tuvimos nuestra primera luz con el telescopio de 1,23 m. Entonces celebramos con vosotros este aniversario. Realmente el 28 de abril para nosotros fue la mejor noche, por lo menos en 30, 40 años. Y ya realmente, además no hemos sido afectados para nada porque tenemos generadores y hemos podido disfrutar de un cielo oscuro como nunca. Simplemente comentaros que un compañero del IA, Rubén García Benito, que es un gran experto en reducción de espectro, que está por ahí, y quiero agradecerle, ha conseguido reducir a toda velocidad los espectros de cielo que se tomaron esta noche del apagón, espectro del proyecto Cavity, que es un gran rastreo de galaxias, y gracias a eso hemos tenido un cielo pristino, casi, es decir, que muy comparable a una medida del cielo, de brillo del cielo, que se tomó hace exactamente 30 años. ¿Vale? Hemos vuelto en el 1995. Creo que es algo bastante espectacular. Ojalá pudiéramos volver a unos 30, 40 años atrás en términos de brillo del cielo. Sé que es complicado, pero tenemos también un problema común, una peculiaridad en Calar Alto respecto al USN, es que teníamos un cielo muy oscuro, pero tenemos un suelo cada vez más brillante. ¿Vale? Os recuerdo que efectivamente el USN tiene la estación de esquí justo al lado y cuando hay nieve, ¿qué pasa? Toda la luz rebota hacia el cielo. Pues en Calar Alto tenemos algo un poco similar, aunque es más lejano, el mar de plástico que tenemos en Almería. Os recuerdo que la única estructura artificial que se puede ver a simple vista desde la estación espacial. Y tenemos un efecto rebote de luz muy parecido, ¿vale? Todas las luces del Ejido, Roqueta del Mar, Almería capital, rebota. Entonces compartimos este problema, esta peculiaridad, y ojalá con el nuevo reglamento pues se pueda tener en cuenta esta peculiaridad. Bueno, creo que hay un punto muy importante que decíais, que era concienciar, ¿no? Como decía Nani antes, la ciencia no solamente la hacen los científicos y científicas, sino también los comunicadores científicos, y esto realmente pues, es un tema muy relevante, no solo para el IA, sino realmente para la sociedad, ¿no? Como bueno, la protección de lo que es un bien natural, un bien cultural y también un bien científico como es el cielo. Me voy, porque se nos va el tiempo, me voy a ir moviendo a la parte de instrumentación y me voy a ir al espacio, porque el IA ha estado y está todavía muy involucrado en muchas misiones espaciales, comenzando por un hito en el 97, la sonda Huygens de la NASA, con participación activa del IAA, aterriza en Titán, un satélite de Saturno. Bueno,
Después de eso, el IA orbitaría Marte, Venus, se acercaría al Sol, se encaminaría hacia Mercurio, hacia las lunas de Júpiter y así pues casi una veintena de misiones espaciales, muchas de ellas de la Agencia Espacial Europea, ¿no? de la ESA. Y yo os quería enseñar, porque al principio tú hablabas del diseño, Antxon, una infografía que podéis encontrar aquí en el libro y que a mí me parece preciosa y no la arranco para ponerla en... La estáis viendo, ¿no? Os la enseño en papel porque me parece maravillosa. No la pongo, como decía, en la pared porque si no Emilio a lo mejor me mata si la arranco. Pero me parece maravillosa porque nos muestra todas estas misiones espaciales pasadas y futuras del IAA. Y tenemos en el público a un investigador del IAA pues, que vivió muy de cerca el aterrizaje de Titán y en general, bueno, yo creo que mucha o buena parte de las aventuras espaciales del IAA, que es José Juan López, Pepe Juan. No te voy a hacer una pregunta técnica sobre la sonda y demás, voy a hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Cómo un grupo pequeño de investigadores e investigadoras en Granada acaban siendo tan relevantes, acaban colaborando tan activamente con proyectos de la NASA, con proyectos de la ESA? Bueno, estoy viendo ahí en la pantalla una de las noches más maravillosas que he vivido en mi vida, que fue, estoy además al lado de Sebastián Vidal, era el ingeniero de aquellos cohetes y ahí están los resultados. No me lo podía imaginar que se iba a ver esto aquí. Y entonces yo me he preguntado muchísimas veces cómo de aquello creció y llegó a tanto. Yo creo que han dicho antes dos palabras que creo que la suma, trabajo e ilusión. Y trabajo con la mejor gente que se puede encontrar. Yo siempre he dicho que el Instituto de Astrofísica de Andalucía es el mejor centro de trabajo que hay a este lado del Mississippi. Los del otro lado no los conozco bien. Y realmente, tanto los técnicos como los científicos del instituto, y quiero recordar a dos. Ya he visto ahí a Sebas en el lanzamiento y otro que se nos fue, que fue parte importantísima del éxito de Cassini-Huygens, de nuestro ACA-ASI, que decían los italianos, el instrumento que estudió la estructura atmosférica, tanto de presión, temperatura y campo eléctrico de Titán. Aquella noche, yo sentí que florecían muchas cosas. Y me acuerdo mucho de aquellos compañeros que nos ayudaron en aquel éxito y uno de ellos nos dejó hace unos años y quiero recordarlo aquí también con Seba, a Chema Jerónimo, que fue parte importantísima de aquel éxito. Y bueno, y el instituto, el mejor sitio de este lado de la Vía Láctea incluso. Muchas gracias, Pepe Juan. Un poco lo que hablabas al principio, la colaboración, ¿no? La importancia de la colaboración. Te voy a llevar ahora a ti, Antxon, del espacio volvemos a la Tierra, porque siguiendo con instrumentación, el IAA no solo está involucrado en misiones espaciales, sino que tiene un rol muy fundamental en grandes infraestructuras terrestres. Hemos pasado efectivamente de esos trabajos iniciales, ¿no? En el Observatorio de Sierra Nevada, en Calar Alto, etcétera, a participar en las grandes infraestructuras, ¿no? Las voy a nombrar muy rápido porque empezamos a estar cortos de tiempo, ¿vale? En las grandes infraestructuras europeas dedicadas a la astronomía, en el Cherenkov Telescope Array, que tú conoces muy bien como directora de comunicación, realizamos software para análisis de datos, que es estudios en rayos gamma, en el Extremely Large Telescope, que se instalará en Chile, el telescopio del Observatorio Europeo Austral de 39 metros, estamos participando en dos de los instrumentos de segunda generación.
En el caso del European Solar Telescope participamos también con el desarrollo de unos instrumentos, que es el instrumento TIS, no voy a entrar en detalles, y en SCA, que es otro del gran radiotelescopio que está instalado en Sudáfrica y que una parte en la de baja frecuencia, la de alta frecuencia en Sudáfrica, la de baja frecuencia en Australia, también estamos participando en el Centro Regional de Datos, etcétera. Más otros muchos, como el instrumento MAT, que se instala en GTC, etcétera. No voy a entrar en detalles por falta de tiempo, pero sí, de estos lodos, como lo ha dicho antes, ¿no? Desde este primer trabajo ha surgido estos proyectos de gran alcance, porque el Instituto desde el principio tuvo claro que iba a hacer observación, iba a hacer instrumentación, iba a hacer análisis de datos y iba a hacer interpretación teórica también de esos resultados. Y de hecho con instrumentación hay un capítulo en el libro que está dedicado a la unidad de desarrollo instrumental y tecnológico del IAA, la UDIT, y según Miguel Abril, autor de ese capítulo, ahí es donde está la gente realmente guay del IAA. Efectivamente. También os voy a decir una cosa, Miguel es el jefe de la unidad, a lo mejor es un poco sesgado, pero... No, bueno, eso es conocimiento general, lo sabe todo el mundo. Vale, que lo digan vale. o no es otra cosa. No te voy a pedir pruebas de si sois lo más guays. Te voy a preguntar por la unidad. ¿Qué importancia tiene una unidad de desarrollo instrumental para un instituto como el IAA? Bueno, hay dos respuestas a esta pregunta. La versión larga dura 1 hora y media. Vamos a la versión corta en 1 minuto. Básicamente, la ciencia son datos. Originalmente, probablemente no. La ciencia estaba basada en pensamiento puro. De hecho, la ciencia se confundía con filosofía, la astronomía con astrología, pero conforme fue avanzando, cada vez estaban más ligadas ciencia e instrumentación. De hecho, la gente que no está metida en el ajo como nosotros, pues se imagina a Newton. Dice, Newton se apañó con una manzana y un cuaderno, ¿no? Bueno, no. Newton tenía una vertiente ingenieril muy importante, ya empezaba a usar muchos instrumentos y en la actualidad muchísimo más. Prácticamente todas las disciplinas científicas están basadas en datos. No hay ninguna que no lo esté. Y los datos, para conseguir esos datos hace falta instrumentos. Así que yo creo que para cualquier institución científica, especialmente una de astronomía, creo que no se puede considerar puntera si no fomenta también esa otra vertiente de desarrollo, de instrumentación y desarrollo tecnológico. Perfecto, muchas gracias. Confirmo con esta respuesta que hay gente guay en la UDIT. Vamos a ir cerrando ya la conversación. Antxon, me gustaría hacerlo con una frase del epílogo de Pepe Vilches, que lo tenemos aquí, es director del IAA. Una frase, Pepe, que a mí la verdad es que me encantó, que dice: me sentiría afortunado si hoy comenzase mi tesis doctoral. Antxon, tú mismo en el prólogo dices que el IAA afronta el futuro con entusiasmo de lo que se viene. ¿Qué se viene? ¿Cuál es el futuro del IAA? Pues el futuro del IAA, sin ninguna duda, es brillante. ¿Y por qué es brillante? Por sus gentes, ¿vale? Yo miro a los investigadores que hicieron historia en el instituto, a los investigadores del futuro, y sé que estamos en las mejores manos, ¿no? Hay grandes retos en la astrofísica actual, ¿no? Queremos conocer cuál es el origen y evolución del universo, qué papel juegan la materia oscura, la energía oscura en este origen y esta evolución. Cómo se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias, los primeros agujeros negros, cómo se forman y evolucionan las galaxias y cómo se encardina la Vía Láctea en este modelo que tenemos de evolución, o cómo se forman y evolucionan las estrellas y los sistemas planetarios, o cómo es nuestro sistema solar y cuáles son las condiciones que han hecho factible que se diera la vida, ¿no? O las condiciones de astrofísica más extremas. En esos campos estoy seguro que el IAA va a ser fundamental, tanto en el desarrollo de instrumentación para realizar estudios, como en el conocimiento del cosmos a través de los datos experimentales. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy seguro? Pues por lo que te he dicho, por el material humano que tenemos allí dentro del instituto. Para terminar, mira, cuando venía hacia aquí, venía oyendo la radio y he oído una entrevista con el actor, con Salvador Reina, el actor malagueño, una persona tremendamente divertida, pero muy profundo también, porque le han preguntado dónde está el secreto de la vida.
y ha dicho, mira, el secreto de la vida lo he anotado, he cogido el boli y lo he anotado antes de salir del coche. Dice, el secreto de la vida es estar en el camino y recorrer el camino con talento. Y me ha parecido espectacular. Digo, jolín. Y entonces quiero aprovechar esto para decir que precisamente los que han recorrido el camino con talento a lo largo de todos estos años, a todos los compañeros que han estado, están y estarán en el IAA, les quiero agradecer por su contribución a haber hecho del instituto lo que es hoy en día y por su dedicación apasionada a la ciencia. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno, muchas gracias, Sanchón, por este cierre precioso a la conversación. Clausuramos el evento con Juan García Montero. Es un placer para mí invitarte al escenario, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Granada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya me gustaría a mí ser delegado de Cultura del Ayuntamiento de Granada. De momento me conformo con ser un modesto coordinador, ya lo fui hace años. A ver, no voy a ser yo quien estropee esta magnífica presentación que acabamos de disfrutar, porque la verdad que hemos disfrutado todos mucho y no se pueden decir las cosas, no se pueden hacer mejor ni se pueden decir las cosas mejor y más claras. Pero sí tengo el honor y la satisfacción de representar a la ciudad de Granada en este momento para felicitaros por estos 50 años de un trabajo excepcional, magnífico y yo creo que reconocido por parte de la ciudad. Muchas veces estamos los granadinos más pendientes del resultado del Granada Club de Fútbol que del trabajo sensacional que se hace en nuestra tierra. Pero yo creo que represento a todos y os digo que nos sentimos muy orgullosos de la labor que hacéis, la labor que habéis hecho en estos 50 años y la que queda todavía por hacer. Por tanto, felicidades. Y daros las gracias porque nuestra tierra se construye de muchas maneras y formamos parte de ella personas pues, que se dedican a la literatura, personas que se dedican a hacer de Granada una referencia en el mundo universitario y afortunadamente personas como vosotros que se dedican a estudiar con un desarrollo científico sensacional. Anchón saben que yo soy también, como le pasa a Nani, un friki de esto y cuando tengo oportunidad me gusta encerrarme también con libros que hablan de agujeros negros, de los planetas, de la teoría de la relatividad. En definitiva, de alguna manera todos miramos ese cielo de vez en cuando y vosotros tenéis la gran suerte y por eso nos sentimos muy quizás celosos y envidiosos de que tenéis la oportunidad de trabajar en algo tan apasionante y algo tan bonito. Así que felicidades y gracias. Y por último, no sería especialmente justo, aprovechando que tengo aquí a la comisaria Pilar Aranda y al coordinador de la Capital Cultural de Granada 2031, si en nombre de la ciudad de Granada nos diera las gracias de corazón. Nos sentimos muy bien acompañados de vuestra parte. Desde el primer momento, cuando Granada dijo que quería ser Capital Europea de la Cultura, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas apostó por Granada entre todas las candidatas de España para que de su mano consiguiésemos el reto de ser en el año 2031 Capital Europea de la Cultura. Desde luego, acompañado con personas y con talento como el vuestro, creo que tenemos muchas oportunidades de conseguirlo. De manera que muchas gracias y muchas felicidades. Pues muchas gracias a todos los que habéis hablado, a todos los autores y muchas gracias sobre todo a los que nos habéis acompañado hoy. Cerramos ya el evento, que Emilio ya me está haciendo... Gracias.